Me siento profundamente honrado por estar con ustedes aquí el día de hoy. Sé que tenemos criterios comunes en temas relacionados con la globalización, desarrollo sostenible, el poder de la competitividad como motor para el desarrollo socioeconómico. Y deseo aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes la visión de mi gobierno sobre la globalización. En un mundo mundializado en el que Colombia pueda ser una fuente de beneficios o de problemas, los acontecimientos en mi país ya no son motivo de preocupación aislada. La paz en Colombia y el desempeño de Colombia en la economía mundial son independientes. Para lograr la paz tenemos que resolver las raíces del problema y esto requiere mayor desarrollo económico y justicia social, que a su vez depende de lograr la paz y garantizar una mayor estabilidad. Nosotros no escogimos ese reto. Más de 10 millones de colombianos han votado por la paz y al hacerlo nos han mostrado el camino. Nuestra única opción como país es tratar de poner fin al peor conflicto en América Latina y nuestra única opción en una era de cambios drásticos y de transformación económica que ofrecen promesas y riesgos es asegurar que cuando la globalización llegue a todas nuestras economías sea benéfica para todos nuestros ciudadanos. Debemos encontrar un justo medio, debemos encontrar un medio camino, un centro en donde las reformas financieras que se implementen vayan a la par de las reformas sociales que se implementen a nivel nacional. La transparencia de nuestras instituciones es fundamental en cualquier reforma. Si nosotros no lo logramos, y esto se aplica a G7 y a todos los demás, entonces el mercado mundial podría traer consigo inestabilidad regional y por lo tanto mundial. La globalización debe ser transparente en todos los frentes. Nuestro futuro implica tener mejor transparencia en inversiones y en comercio. En la era de la tecnología de la información, determinamos la forma en la que se nos percibe y la forma en la que nos desempeñamos en una economía mundializada. Afortunadamente están surgiendo nuevas tendencias en América Latina. Hacia una generación nos encontrábamos en una era oscura de dictadores militares. Había mucha desconfianza y una inflación galopante, pero desde entonces nuestro continente ha tenido cambios donde no ha habido violencia y donde la regla es la democracia es la regla. Vemos que todo el hemisferio está comprometido a la libertad de palabra y a la libertad de comercio. Durante estas primeras fases de globalización, América Latina desempeña un papel mucho más importante que antes en la economía mundial. Hemos dejado de concentrarnos en nuestras tradiciones como agricultura y petróleo y ahora estamos en el mundo del libre comercio y flujos financieros. Hemos aceptado esto y no podemos prosperar sin ello, pero los últimos acontecimientos nos demuestran algunas debilidades del sistema económico, un sistema que pese a su fortaleza puede también ampliar ciclos afectando a la economía mucho más. Después de los problemas en Asia, Rusia y Brasil, en donde la especulación ha hecho que se perdieran muchos años de progreso en Indonesia. Hemos visto lo que ha sucedido en Japón. Ha llegado el momento de lanzar una reforma sistemática. La globalización debe entenderse en su verdadero sentido, algo que va más allá de un mero fenómeno económico. Afecta a la sociedad y a las políticas. Y si los dirigentes de las economías avanzadas ven nuestra
conexión como un cambio de divisas y tipos de interés y no logran entender que se aplica también a la democracia, a la justicia social y al justo libre comercio entre los países, corremos el riesgo de ampliar la brecha precisamente cuando nuestra meta común y necesidad más apremiante es lograr una mayor unidad. Bajo mi liderazgo, nuestro gobierno está comprometido a la transparencia. Los países no pueden esconder sus problemas económicos, deben compartir abiertamente la información con sus socios comerciales y con los organismos internacionales. También debemos poder responder de manera rápida y eficiente cuando hay una crisis, ya sea financiera o de carácter humano. La necesidad de crear una red de solidaridad que se aplique no solamente en épocas de crisis, sino en todas las fases del desarrollo económico. Todos aquellos de nosotros que somos dirigentes de países debemos examinar la forma en la que interactuamos entre nosotros. El mundo aplica reformas estructurales y debemos hacer lo mismo, aunque no sea más que a un nivel regional. Como presidente de Colombia, un país que está logrando la paz y que está aplicando las reformas necesarias, un país que está comprometido a luchar contra la violencia y la pobreza, veo que hay una opción que se aplica a mi país y a toda Latinoamérica. América Latina nunca había estado tan unida, tanto intelectual como económicamente, desde los días del Imperio Español. La diferencia hoy es que es nuestra propia decisión y no una imposición. Quizá nuestros esfuerzos no sean tan radicales como los de Europa con una sola divisa, pero somos parte de un movimiento hemisférico y continental y de una integración mundial. Basta ver los pasos que se han tomado para tratar de estar a la par de una economía más mundial, Mercosur, en donde vemos que se agrupan 300 millones de personas, y el TLC, la norma para medir cualquier integración futura de las Américas. En Colombia buscamos un acuerdo de libre comercio para las Américas y también queremos establecer nexos más duraderos con Mercosur, con el TLC, con la Cuenca del Pacífico y con el G7. Estamos pasando por reformas económicas y nuestra nueva opciones y nuestro nuevo centro democrático significa compartir el desarrollo con nuestra gente, porque en la práctica es la única manera de justificar el apoyo que pedimos. Nos hemos dado cuenta que son fundamentales las oportunidades para todos, pero no podremos hacerlo exitosamente si no contamos con el entendimiento del resto del mundo. Colombia, en muchos sentidos, es un microcosmo de América Latina, pero gran parte del mundo consideran que somos un prisma de estereotipos y como ejemplo de muchas historias negativas, violencia, estupefacientes, y esto parecería inevitable, pero ha dado lugar a una profunda interpretación errónea de lo que verdaderamente somos. Somos mucho más complejos y mucho más diversos que lo que se piensa en el mundo. Y queremos volver al equilibrio. Nosotros, los colombianos, somos empresarios y todos los días ratificamos la creencia de Colombia en los negocios. Somos el único país que nunca ha dejado de pagar sus obligaciones y su deuda, y siempre se nos ha alabado por el buen sentido de nuestras estrategias macroeconómicas. Lo hacemos con cuidado. No hemos tenido esas inflaciones que son tan comunes en los países en desarrollo, y quizá les sorprenda que les diga que al tomar 20 o 30 años, la economía colombiana es una de las más estables, incluso comparada con la comunidad europea. La estabilidad a largo plazo será una de nuestras principales ventajas.
Algunos hablaron de aislamiento. Había gobiernos que no estaban a favor de abrir las fronteras, insistían en mantener altas barreras arancelarias, diciendo que podíamos ser autodependientes, pero en Colombia tenemos una nueva era en este momento. Se me eligió porque simbolice el cambio y ahora reconocemos el nuevo mundo en el que vivimos y seguiremos con este proceso de apertura económica que comenzó hace menos de 10 años. Tenemos un compromiso irrevocable con nuestras relaciones internacionales para ofrecer nuestros bienes y servicios en todo el mundo y para recibir al mundo en Colombia. Ese es el camino del desarrollo. Seguiremos trabajando en aras de la zona de libre comercio de las Américas porque estamos convencidos que necesitamos un nivel de integración en la región. Los países del Pacto Andino también han tenido una organización muy exitosa. El año pasado las exportaciones fueron alrededor de $5.000 millones y en los últimos 7 años han aumentado en más de 500% y al mismo tiempo las inversiones también han aumentado significativamente. Por ejemplo, la inversión total fue de $1.000 millones en 1990, pero en 1997 son de $10.000 millones, es decir, un aumento de más de 500%. Somos mucho más que lo que se cuenta de nosotros, de violencia, estupefacientes, secuestros. Existen, sí, pero somos mucho más complejos que lo que se dice en los periódicos. Colombia tiene un territorio mayor que Italia y el Reino Unido combinados. Y aunque solamente representamos 1% de la superficie del mundo, Colombia posee 10% de la fauna y flora del mundo. En términos de biodiversidad, tenemos una de las mejores situaciones en cuanto a flora y fauna. Y en términos geográficos, Colombia es parte del Caribe gracias a su extenso litoral y también al Pacífico por sus 1.000 kilómetros de litoral. Y también tenemos Amazonas, tenemos cordilleras que atraviesan todo el país, en donde tenemos a Bogotá, Cali y Medellín, que son nuestras 3 ciudades principales. Tenemos mucho petróleo, carbón, gas natural y reservas de níquel, por no mencionar el oro, las esmeraldas y otros metales preciosos. En petróleo, tan solo un descubrimiento reciente confirmó que es uno de los yacimientos más importantes, incluso más importante que el que se descubrió en Alaska hace muchos años. Un alto funcionario de petróleo nos dijo que Colombia es ese secreto que se ha guardado muy bien. Colombia es la democracia más sólida de nuestro continente. Rubén Darío decía que Bogotá era Atenas de las Américas. Colombia inspiró las novelas de Gabriel García Márquez, las pinturas y las esculturas de Fernando Botero y la producción musical más importante de cualquier país. También se descubrió en nuestro país la vacuna contra el paludismo y en vez de vender su descubrimiento a la industria farmacéutica, la donó a la Organización Mundial de la Salud. Y el año pasado, un grupo de niños colombianos entre 7 y 11 años de edad, niños que querían hacer todo lo posible para poner fin a la violencia civil, recibieron el premio o fueron nombrados para el premio Nobel. Como mencioné antes, la economía de Colombia ha demostrado ser una de las más estables y dinámicas en América Latina y ha establecido su clasificación y solvencia económica. Colombia, Chile y Uruguay son los únicos países en América Latina que han recibido la clasificación financiera de los organismos
financieros. Después de México, Canadá y Venezuela tenemos grandes exportaciones como papel, cobre, equipo de telecomunicaciones, maquinaria, equipo electrónico, productos químicos, alimentos preparados y bebidas. Las empresas canadienses como Cambridge, Canadian Oxygen Pipeline, Bell Canada, Northern Telecom y Cubicar son inversionistas en nuestro país y nadie mejor que ellos para darse cuenta de las oportunidades que se ofrecen a las empresas canadienses, no solamente por el tamaño de nuestro mercado, 40 millones de habitantes, sino porque no hay ningún otro país que pueda servir de puente para el comercio y la prosperidad en el siglo XX. Les he hablado de una nueva opción, de un nuevo centro democrático. De esa manera, la búsqueda del crecimiento no es solamente contar con el apoyo público a nuestras políticas o la justicia social. Se trata de ponerle fin a una generación de violencia. Nuestra sociedad debe ser más abierta y debe incluir a más personas. Debe crear más empleos y más oportunidades para todos, porque la pobreza y el abandono son la causa de ese conflicto de guerrilla. Queremos nosotros ponerle fin a la justicia social y a la falta de oportunidades que han alimentado ese conflicto. Tenemos el Plan Colombia, inspirado en el Plan Marshall, que permitirá ayudar a las regiones más afectadas por los insurgentes. También contamos con la participación del sector privado y también pedimos contribuciones al Banco Mundial, al BID y a Estados Unidos. Sabemos que debemos empezar reconstruyendo la base, o desde la base y no desde la cima. No solo necesitamos inversiones económicas, sino también inversiones sociales. El Plan de Colombia se concentra en la educación, la salud, la infraestructura y el desarrollo. Y uno de los componentes más importantes es sustituir a los cultivos ilícitos con productivos para que los agricultores puedan recibir un verdadero ingreso, para que tengan opciones viables como puede ser aceite de palma, caucho, es decir, para que puedan tener rendimientos a largo plazo. Y a final de cuentas, si queremos que haya paz duradera, Colombia tendrá que encontrar un equilibrio, como mencioné antes, una nueva opción para resolver nuestras diferencias. Nuestros enemigos son la violencia y la corrupción, la pobreza y el analfabetismo. Y no podemos nosotros tener más violencia. Tenemos que tener crecimiento y desarrollo económico con justicia social. Tenemos que atender a los que no pueden valerse por sí solos. En otras palabras, la globalización es algo más que un fenómeno económico. Cada uno de nosotros en nuestros países respectivos debemos aprovecharlo para beneficio de todos nuestros conciudadanos y no a expensas suyas. Muchas de las generaciones que vinieron antes de nosotros tuvieron la misma responsabilidad de llegar a la prosperidad, y si nosotros lo logramos, habremos alcanzado una globalización que se presentará como un motor único de crecimiento y como una fuente de prosperidad sin igual. Y no será para unos cuantos, sino para todo nuestro pueblo. Gracias. Yo también quisiera proponer un brindis por Canadá y Colombia.